Hola, muy buenas tardes. Qué emoción estar acá. Eso es lo primero que tengo que decir, ver tanta gente. Les debo confesar que estoy un poquitín nervioso porque el objetivo es en estos 17 minutos volarles la cabeza a todos con lo que es la inteligencia artificial y cómo esta se puede aplicar de forma real en las organizaciones. Pero para contarles esa historia quiero motivarlos un poquito con una introducción de cómo yo caí en este mundo de la inteligencia artificial, porque no es natural, ¿cierto?, que de un día a otro uno cae en esto y empieza a desarrollar aplicaciones, sobre todo cuando te presentan de esa manera, como que uno tiene una responsabilidad bien grande, ¿no? Y yo tuve la suerte de irme de Chile a hacer mi doctorado al Massachusetts Institute of Technology, MIT, probablemente la mejor universidad del mundo en tecnología. Y cuando estaba ahí me di cuenta que estaban haciendo estas cosas que le llamaban harto machine learning en ese entonces. No se conocía mucho el término. De hecho, es bastante particular porque siendo la mejor universidad tecnológica en el mundo, que siempre está en la frontera, fíjense que cuando yo hice mi doctorado no existía siquiera en la malla del doctorado en machine learning un curso de lo que llamamos hoy día inteligencia artificial. Ahí todavía ni siquiera existía un curso formal de eso. Y eso no es hace mucho tiempo, porque si pueden darse cuenta, además de buen mozo, soy joven. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Me gusta esto, quiero entrar. Y entro en medicina, una cosa ortogonal a la que yo estudiaba mi doctorado, en diagnóstico preventivo, detección de tumores. Y me doy cuenta que la máquina es capaz de ver, ¿cierto? Ver, entre comillas, y reconocer con una exactitud bien impresionante, mucho mejor que los equipos médicos con los que trabajamos incluso. Y yo digo, esto es el futuro. ¿Cómo podemos ocupar esto, pero para distintos problemas de todo tipo, ¿cierto? En distintas industrias, en todo el mundo. Y en ese momento estoy pensando solo en el modelamiento, porque yo venía de un background de modelamiento. Entonces, así parte esta historia. Y yo digo, mira, cuando pienso en eso, voy por el mundo resolviendo problemas, ¿ya? Y es un fracaso total al inicio, porque estoy solo focalizado en el algoritmo, en lo lindo de la inteligencia artificial, en lo bonito de que corra el programa y que te tire un resultado, en lo bonito de los datos limpios. Pero cuando llego al mundo real, me doy cuenta que la brecha teórica a que efectivamente el trabajador que lo tiene que ocupar tome el algoritmo y lo ocupe es extremadamente grande, ¿ya? Esa es la motivación. Voy a empezar ahora con las láminas y voy a volver a ese punto poco a poco. Entonces, a mí lo primero que me vuela a la cabeza es, y esta compañía la tengo muy cerquita a la casa, así que veo su laboratorio, he ido, veo lo que hacen. En 13 años, solo 13 años, que es muy poco para la historia de la ciencia, pasamos de un robot que no interactúa con su medio ambiente, que camina con cables para que no se caiga, a un robot que prácticamente puede realizar un porcentaje súper importante de lo que hacemos los seres humanos. Es autónomo, interactúa con el medio ambiente y puede realizar actividades que son muy difíciles, muy riesgosas, que el ser humano, ¿cierto?, al día de hoy no puede realizar. Entonces esto nos dice, mira, ¿cuánto saltamos? Estamos hablando de 13 años que nos pegamos un salto cuántico en la utilización de la tecnología. La pregunta es, ¿qué generó el cambio? Me lo preguntan en muchos lugares. Y después, vamos a noviembre del 2022, 2 años hacia atrás, un poquito más, ¿cierto? Y aparece ChatGPT. Que si hoy día lo pensamos, es como que, yo cuando pienso en ChatGPT es como que lo usaba cuando estaba en el colegio. Como que ya se remontó y llenó huecos en mi cabeza que ni existen. Quizá tengo algún problema, puede ser también. Pero el tema es que es tan masivo que parece que nos hubiese acompañado desde mucho antes, pero no, son solo 2 años. Y después de ChatGPT viene la explosión de la inteligencia artificial generativa que nos llena hoy día, ¿cierto? Que producimos videos graciosos, hacemos traducción que antes no se podían hacer, cambiamos lenguaje, vemos imágenes, ¿cierto?, que pueden ser procesadas por el computador de forma simple, etc. Todo un mundo nuevo. Entonces uno se pregunta nuevamente, ¿qué generó esto? Y la gran respuesta es que antes nosotros estábamos en un mundo así. En los 50 nace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene más de 70 años con nosotros. Pero en ese entonces nace como una neuroncita, un cerebro que tiene una sola neurona. Por lo tanto, no logra
conectar o hacer todas las cosas que efectivamente hacemos como seres humanos. Si nosotros tenemos billones de neuronas. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día esos superdesarrollos los tengo en mi casa. En el computador que ocupamos todo en la casa, yo puedo correr el lenguaje que me permite hoy día reconocer un tumor en una imagen médica. Me permite correr un modelo que me dice si un cliente me va a pagar o no me va a pagar, ¿cierto? En un banco. Me permite correr un modelo que me dice cuál es la tasa de interés que tengo que cobrarle a alguien, ¿cierto? Cuando pide un crédito. Y todo lo que podamos imaginar. Y eso al alcance de todos con lenguajes como Python o RStudio que son además gratuitos. Cualquiera los puede descargar y los puede empezar a ocupar. Entonces pasamos básicamente de un mundo en que es imposible hacer lo que hacemos al día de hoy, no solo por lo costoso que es del dinero, sino simplemente porque el computador no da, a un mundo donde hoy día gran parte de lo que hacemos está en el computador de la casa. Y si necesitamos algo más complejo, bueno, nos conectamos a una nube, pero igual es barato conectarse a la nube. Entonces, cuando uno ve eso, dice, oye, mira, ¿pero qué es? Y yo me hago esa pregunta, porque sobre todo cuando uno está en una charla que es para todos y tiene que acomodarla para eso, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿pero qué es la inteligencia artificial? Si cuando hacemos encuestas a los estudiantes en los distintos lugares del mundo, todos te responden algo distinto. Y de hecho la inteligencia artificial como la conocemos hoy es muy distinta a como la conocíamos 20 años atrás. Y básicamente, ¿qué es? Es que nosotros tomamos, ¿cierto?, la idea de esta neurona, tal cual nosotros hacemos sinapsis, y lo que hacemos es que lo replicamos en un modelo matemático, tal como ustedes lo veían en el colegio, ¿cierto? 5x más 2y más 3z, y eso lo transformamos con una sinapsis matemática que nos permite hacer que ese cerebro artificial lea. Nos permite replicar el córtex visual, ¿cierto? Que permite ver contrastes, bordes, porque un ojo es un ojo. Es ese paso. Un paso en el que estamos con la idea de la neurona real, que no tenemos idea de lo que hace, a que hacemos lo mismo que hacíamos en el colegio con esta 5x más 3y, solo que el computador lo encuentra de manera óptima y lo transforma para que se parezca a este cerebro que permite interactuar en tiempo real con su entorno, ¿cierto? Y por eso podemos ver que un auto viene y se maneja solo. Porque el auto con la cámara va mirando, eso va procesando este cerebro virtual y va haciendo estas conexiones que le permiten tener un córtex visual artificial y sabe que tiene que frenar en el rojo. Sabe que viene un ciclista y se tiene que correr un poco. Básicamente es eso lo que hacemos todo el día cuando hacemos inteligencia artificial. Pero ahí surge la pregunta que a mí me hace pasar de de desarrollar cosas de inteligencia artificial a efectivamente implementarlas en el mundo y que sean exitosas. Entonces, lo que nos damos cuenta que acá la pregunta es la clave de esto. ¿Cómo realmente estas tecnologías pueden afectar este mercado laboral de estas organizaciones, ¿cierto? ¿Cómo uno puede hacer que esto aborde el empleo en esta revolución que vemos o que genere valor en la firma, ¿cierto? Que efectivamente yo genero una aplicación y alguien la ocupa. No queda ahí simplemente en un computador guardada para siempre. Y fíjense que en 2024 menos del 1% de las firmas del mundo son AI-driven. ¿Ya? Son poquitas. Y de hecho, cuando uno mira se da cuenta que el 78%, sin embargo, lo pone como prioridad. Hoy día todo el mundo quiere invertir en inteligencia artificial. Nosotros lo vemos en nuestra propia organización que creamos con esta metodología. Fargo Analytics, que es nuestra consultora, ve esto todos los días. Las empresas hoy día quieren invertir en inteligencia artificial. Y ahí va a venir una pregunta muy clave, sí, que es, bueno, cuando uno quiere invertir o quiere hacer algo, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Ya? Pero antes, siempre a mí me gusta hacer una pausa, y esto lo tomé de la presentación de un amigo que me encantó cuando lo hizo. Y fíjate que cuando hablamos de esta revolución, como si fuera la única, pero nosotros ya hemos tenido otras revoluciones industriales en el pasado. Esta es particular, es cierto, pero nosotros, ¿cierto?, desde 1784, con el primer telar mecánico, la máquina a vapor, etcétera, ya observamos movimientos laborales muy fuertes. Trabajos que nunca más volvieron a existir.
Y así fuimos transitando, ¿cierto? Después viene la primera cinta transportadora en 1870 y así vamos automatizando, ¿cierto? Hasta que llegamos hoy día a agentes que pueden interactuar y hacer cosas que son realmente sorprendentes, ¿no? Pero ahí viene el descubrimiento. ¿Cuáles son los problemas que tiene la inteligencia artificial? Y el primer problema que tiene es que en las firmas debe haber una transición óptima para esto. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que los clientes llegan, ¿cierto? Y te dicen, oye, yo quiero inteligencia artificial, eso es lo que dicen todos. Quiero los drones volando en mi empresa y sacando fotos y diciéndome cosas. O quiero el chatbot que me esté hablando en el día. Pero eso es exactamente igual como si yo fuera el neurólogo hoy día, entro y le digo, doctor, necesito que me haga una operación a cerebro abierto y me saque el tumor porque me duele la cabeza. Que me diría el doctor, me diría, no, tranquilo Alexi. Lo primero que yo necesito es hacerte un escáner, porque a lo mejor tienes migraña, cefalea, un montón de cosas. Entonces esta cuestión no es llegar y aplicarlo. Lo que yo necesito saber primero es cuál es tu problema y dónde quieres llegar con ese problema. Porque a lo mejor yo no quiero que me saquen el tumor si me lo encuentran, otros sí quieren. Otros quieren que lo saquen de alguna forma en particular. Por lo tanto, no podemos dar ese paso. Y ese paso es el paso que ocupa casi todo el mundo en este momento. Es uno de los graves errores que vemos en la actualidad. ¿Quieres inteligencia artificial? Listo. Como no sabemos, toma las aplicaciones. Y después de unos meses, oye, ¿sabes que no pasa nada? Nadie lo ocupa o lo ocupan mal. Pero claro, si es como que el doctor te abrió y cuando te abrió dijo, oye, ¿sabes que no tenía un tumor? Ya te coso de nuevo. Pero ya cometí el error, ¿o no? Y el tema es que eso quiere decir que no lo más sofisticado es lo mejor. Aquí uno parte simple. Es muy distinto llegar a una removedora de tierra que nunca ha hecho inteligencia artificial a llegar a un banco que lleva 30 años utilizando inteligencia artificial en sus procesos de medición de riesgo. No puedes hacer la misma aplicación en una que en otra. Eso va a cambiar completamente. ¿Y por qué? Porque al final del día quien está ahí es un ser humano. Un ser humano va a aplicar el algoritmo. Un ser humano le va a dar la recomendación y él tiene que decidir si hace caso o no hace caso. Y después les voy a contar, si me alcanzan tiempo, un caso que tengo que es muy bueno relacionado a eso. Pero sí muy divertido. ¿Se dan cuenta cómo lo capturo su atención? Entonces, es que cuando iba a salir el caballero me dice, pásela bien, para que me vio nervioso y me solté. Me lo dijo, me convenció. Entonces digo, pero esta es la analogía. ¿Cómo yo me he visto si quiero hacer un hoyo? ¿Me he visto así o así? Quizás lo quiero hacer con style, ¿cierto? Me he visto así, pero la cosa es que obviamente tomo la pala y el sombrero, ¿cierto? Es lo mismo en las empresas. Si yo tengo un problema, tengo que ver cuál es la solución simple de inteligencia artificial o machine learning antes de ir a lo sofisticado, porque suena cool, porque el mundo real no funciona así. Entre el libro y el humano final que lo ocupa hay una brecha bastante grande. Entonces, cuando pensamos en eso, uno dice, mira, ahí está, el gran camino por recorrer. Y aquí les cuento esta historia. En una firma que reparte, 50.000 almacenes, ¿ya? La empresa decide, quiero que en lugar de vender así como al ojo, en cada almacén hagamos recomendaciones de venta, ¿ya? Es decir, a lo mejor en este de acá, el que está en esta comuna, mejor vender la bebida con las papitas, y en este otro que está en esta otra comuna, mejor vender una galleta con un snack mix, ya. Buena idea, ¿o no? Porque ahí, si eso se hace bien, se puede ganar un montón de dinero. Perfecto. Entonces desarrollamos en la primera fase un algoritmo que te identifica a los clientes y te dice, mira, este almacén de aquí tiene este tipo de cliente que se comporta así, compra de esta manera, extraordinario. Encontramos los patrones. La segunda fase del algoritmo le dice con qué probabilidad te compran. Entonces a este local le dice, mire, usted lo que tiene que ofrecer son papitas, es una bebida, es un helado. Porque eso es lo que le van a comprar. ¿Sabe por qué? Porque está cerca de un metro, porque así se caracteriza su sector. Extraordinario. Algo que nunca en la vida se había pensado en estas organizaciones. Entonces, la tercera fase es perfecto, pero al camionero que reparte, ¿cómo le decimos que recomiende eso, no? Y aquí ya, pero viene, con esta los mato. Le llega el WhatsApp en la mañana.
Entonces en la mañana le llega el WhatsApp y dice, mire, usted tiene que recomendar esto, esto y esto. Tú decís, ya, aquí la inteligencia artificial se lució en caso de libro, ¿no? Y resulta que después de un tiempo hay cero ganancia en eso. Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que pasa? Llamemos a los camioneros y digámosle una mentira. ¿Cómo le fue ofreciendo la papa cuando el WhatsApp decía que ofreciera la bebida? Y ellos te responden, sí, me fue bien, lo van a pensar y eso. ¿Qué pasó? Nunca leían el WhatsApp. Entonces ahí tú te das cuenta que del libro, al final, hay un trecho gigantesco. ¿Por qué? Porque toda la cadena de inteligencia artificial era perfecta, pero el ser humano al final que tenía que leer esa recomendación, no la leía. Y por lo tanto todo el proceso hacia atrás no servía de nada. Ahí está la gran diferencia de eso. Y con eso entonces uno piensa y dice, mira, expertos en inteligencia artificial, y yo me meto en la signo de interrogación de experto, yo también. Y me gusta poner esa foto. Ahí está Sir Isaac Newton con Leibniz, ¿ya? Ellos en el siglo XVIII desarrollan el cálculo diferencial y nos enseñan, ¿cierto?, parten la base de cómo existe la derivada, cómo puedo predecir por qué un misil si lo tiro cae ahí, cómo puedo modelar las bases de un cohete espacial, pero un montón de cosas. Y hoy día, por ejemplo, cuando cruzamos un puente, nosotros lo cruzamos con tranquilidad, ¿o no? Porque sabemos que hay 300 años más o menos de aplicación de todas estas reglas. Perfecto. Cuando el astronauta se sube al cohete espacial, lo mismo. Y así, millones de cosas que se calculan de esta manera. Entonces yo los reto ahora. ChatGPT, toda la generativa, explota 2 años atrás. Por lo tanto, hay muchas de esas aplicaciones que han sido aplicadas quizás una vez en una organización, 2 veces. Entonces, ¿realmente podemos ser expertos en una tecnología como esta? Mi respuesta es imposible, por un tema de tiempo. Nosotros somos expertos cuando hemos extirpado 1000 tumores, no cuando me metí por primera vez a ver el primero. Ese seguro lo voy a sacar un poco, voy a cortar donde no tenía que cortar, etc. Al 1000 te lo saco, perfecto. En esa transición estamos en el mundo, donde de verdad un experto te dice que vamos a terminar en Terminator, ¿cierto?, destruyendo el mundo, y el otro te dice el aumento de productividad extraordinario para todos. Nadie sabe entonces dónde terminamos. Pero ¿qué es lo que genera este valor agregado? Y con esto termino. Genera que lo que antes no era natural, porque antes uno decía, mira, tú te imaginas una empresa sin un departamento de recursos humanos, todos ustedes me contestarían, no, ¿cierto? Entonces yo le digo, ¿y una empresa sin un departamento de marketing? No, ¿cierto? Como que ya lo podemos hacer así. Entonces uno dice, ¿y sin finanzas? Ya, y ahí como cargante. Uno dice, ya, pues Alexis, ¿cuál es el punto? El punto es que hoy en día tampoco vamos a poder imaginar organizaciones sin su departamento de inteligencia artificial, porque es algo que llegó. Y nadie mejor que tú en tu organización puede saber cuáles son los reales problemas que existen y por lo tanto cómo aplicar esos algoritmos correctamente. Muchas gracias.